Hola, bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es Diego, pero me pueden decir Yeyo. Y en esta ocasión, en este video, les traigo un tema bastante complejo que lo voy a tratar de resumir lo más que se pueda. Uno, para que lo entiendan, dos, para que pues no sea tan largo el video. Y en este video les voy a explicar quiénes pueden ser herederos. Ya sé que cuando sucede este tipo de cosas de las herencias y de quién va a quedarse con los bienes de tal persona, se pueden haber muchos sentimientos, muchos conflictos, muchas peleas. Y incluso, lamentablemente, hay gente que ya no, o sea, ni siquiera ha fallecido la persona, ni siquiera está siquiera todavía viva, está sana y todo, y ya andan viendo nada más cómo se van a repartir el pastel. Pero bueno, si tienen este tipo de cuestiones, si tienen este tipo de familiares o de conocidos que son así, ustedes ya pueden irles introduciendo este video para que vayan viendo si sí pueden heredar o no pueden heredar y se vayan deshaciendo de sus ideas magufas o por el contrario puedan ir incrementando su ambición, lo cual no es correcto, pero pues bueno, ya saben cómo hay gente, ¿no? Pero bueno, esperando que este video sirva con fines lícitos, sanos, morales, educativos y académicos, les voy a explicar en esta ocasión quiénes pueden ser herederos al momento de hablar de una herencia, de una sucesión. Vamos a ver que hay dos clases de herederos. Los herederos legítimos, es decir, aquellos que son herederos porque la ley así lo marca, y los herederos testamentarios, quienes son herederos por virtud de un testamento. Ya he hablado en un video que el testamento pues es este acto, este documento que elabora una persona en la cual establece cómo quiere que se repartan sus bienes, su patrimonio al momento en que fallezca. Entonces, cuando nosotros hablamos de un heredero, de alguien que va a adquirir una herencia, una sucesión, primero hay que identificar si es una persona heredera, si es un heredero por cuestión de ley o por cuestión de testamento o incluso si es por ambas. No está peleada una con la otra, es decir, una persona puede ser heredera tanto por ley como por testamento. Por ejemplo, Juan tiene un hijo. Ese hijo de Juan es un heredero por ley, porque la ley marca que los descendientes de una persona tienen derecho a heredar, pero también es un heredero a lo mejor por testamento, porque Juan sí lo pone en su testamento como un heredero universal. Entonces, en ese caso, el hijo de Juan es tanto heredero legítimo como testamentario. Hay que ir viendo qué tipo es cada uno. Si el heredero viene porque la ley así lo marca, pues entonces es un heredero legítimo, y si es un heredero porque el testamento así lo señala, entonces es un heredero testamentario. Si es por las dos, no hay problema, no está peleado uno con la otra. Ahora, ¿quiénes tienen la capacidad para heredar? ¿Quiénes sí pueden ser herederos? Que precisamente es el tema de este video. Para empezar, ¿qué es la capacidad para heredar? Es esa aptitud legal para captar los beneficios de una herencia, es decir, es esa aptitud, es esa disposición de una persona para que verdaderamente pueda adquirir, pueda hacerse de los beneficios de una herencia, para que pueda verdaderamente gozar de los provechos, beneficios que tiene una herencia. Para poder tener la capacidad para heredar, tiene que reunir una persona tres elementos. Existencia es el primero, es decir, una persona tiene que existir, tiene que estar en el plano físico. Si no existe, no puede ser sujeto de derechos y obligaciones. Entonces, en primer lugar, que exista la persona, que esté en un plano físico. Más adelante vamos a ver la cuestión de los bebés que están, pues, está esta cuestión del naciturus, de que aún no nace, pero pues está concebido, entonces vamos a ver si ellos sí pueden heredar o no. Pero de primer momento que exista físicamente, que esté vivita y coleando. Dos, que tengan capacidad. No simplemente basta que exista, sino que también tenga una capacidad legal, que no estén las incapacidades que la ley señala. Y por esto no me refiero a una incapacidad como ya lo hemos hablado en otros videos de, por ejemplo, no tener noción completamente de la persona, o tener alguna discapacidad, a esto me refiero. No, una persona discapacitada puede ser capaz de tener una herencia, pero puede ser incapacitada si está en alguno de los supuestos que la ley prevé. Entonces, capacidad en el sentido de lo que la ley refiere. No estamos hablando ahorita de lo de la discapacidad que ya hemos visto en otros videos, por ejemplo, cuando hemos hablado de los elementos del acto jurídico, si ustedes recordarán. Entonces, que exista, que sea capaz y que sea digna de heredar. La dignidad, vamos a despegar o vamos a hacernos a un lado un poco el concepto que les he hablado de dignidad en el sentido de derechos humanos, que les digo que dignidad es el valor de la persona por el simple hecho de ser persona. No.
Aquí dignidad en materia de herencia, en materia de sucesiones, la dignidad se refiere a que la persona cumple con el aspecto ético que la legislación prevé, es decir, que la persona es digna, es merecedora de poder heredar, es decir, que tiene todos los elementos, todas las virtudes, todas las herramientas para poder hacerse de la herencia, se lo ganó, digamos, y por lo tanto sí puede heredar, salvo que el testador disponga lo contrario, ¿no? Entonces, para poder heredar tenemos que existir, que valga, tienes que estar presente físicamente, tienes que ser capaz, tienes que tener la capacidad y finalmente tienes que ser digno de la herencia, tienes que tener ese mérito, digámoslo así, tienes que tener esa capacidad para poderla heredar, para adquirirla. Entonces, existir, ser capaz y ser digno. Ahora, vamos a ver la otra parte, ¿quiénes son incapaces para heredar? La incapacidad para heredar, pues, es esa situación en la que se hallan determinadas personas, determinados sujetos, quienes debido a su condición ilegal o inmoral están privados del derecho a heredar conforme a lo que establece la ley. Es decir, a grosso modo, y ya lo vamos a ver, pero a grosso modo, no pueden heredar aquellas personas que hayan cometido faltas graves contra el testador, contra su familia o incluso contra su memoria. Pero está una cuestión aquí muy interesante. La ley dice, a ver, no pueden heredar las personas que cometan faltas graves ni contra el testador, ni contra su familia, ni contra la memoria del testador, pero el testador los puede perdonar. Es decir, si el testador todavía vive, está existiendo, está vivo, puede ser que el testador diga, ay, pues mira, no hay rencores, no hay problemas, te perdono y ahí vas a heredar. Entonces, la ley prevé todavía esta cuestión de buena voluntad, digamos, de buen corazón del testador, de decir, bueno, chance y te hizo una falta grave, pero si tú aún y con esa falta grave decides perdonarlo, pues entonces sí que herede. Lo cual a mi gusto personal entiendo que el legislador previó esto por el sentido de la libertad del testador, de que al final del día el testador puede dejarle sus bienes a quien se le dé la gana, lo entiendo perfectamente, pero a mi gusto también es bastante peligroso porque, pues, o sea, no sé ustedes, pero por ejemplo, si Juan es el testador y el hermano de Juan, esto que no se ve en las familias, el hermano de Juan que se llama, más fácil para que ustedes se identifiquen, espero que no me cobren derechos. Mufasa va a heredar y su hermano Scar lo quiere matar, pero supongamos que en un final alternativo de la película, Scar no mata a Mufasa, pero Mufasa sí se entera que Scar lo quería matar. Entonces, es una falta grave contra el testador, ¿están de acuerdo? Scar quería matar a Mufasa, es una falta totalmente grave. Pero si a pesar de eso Mufasa perdona a Scar y aún así decide dejarle su herencia, pues, o sea, yo no sé qué persona perdonaría a alguien que lo intentó matar, aun y cuando sea de tu familia, pero bueno, la legislación así lo prevé y pues es lo que tenemos. En el caso de México y en el caso específico de la Ciudad de México, esto puede variar. Ahora, la incapacidad no siempre y en realidad nunca presume la culpa del heredero. Atiende a un interés público y más bien implica una presunción de la voluntad del testador. Es decir, la incapacidad no implica ipso facto que hay culpa del heredero. En este caso, por ejemplo, Scar intentó matar a Mufasa y ya esto hace que sea incapaz para heredar. Pero no porque ya sea incapaz para heredar quiere decir ya de inmediato que es el culpable del intento de asesinato. Es decir, no tiene repercusión más allá de lo sucesorio. Por ejemplo, si se le abre un proceso a Scar, un proceso penal, no porque se le declare incapaz para heredar, inmediatamente se le va a declarar culpable del delito, porque puede que a lo mejor no fue el caso, a lo mejor Scar fue manipulado por alguien, o a lo mejor fue un accidente, o yo qué sé, y pues nunca quiso matar en realidad a Mufasa. Entonces, el que te declaren de momento incapaz para heredar no implica ipso facto que seas culpable de algo. Ya después se irá viendo. Si, por ejemplo, después se entiende o se aclara que todo fue un malentendido, que Scar intentó matar a Mufasa porque lo amenazaron con que si no lo hacía iban a matar a su hijo, yo qué sé, pues entonces ahí se puede a lo mejor alimar las perezas y etcétera, ¿no? Y a lo mejor ahí se da el perdón del testador, ¿no? Pero de momento la incapacidad no presume culpa del heredero. Reitero lo que ya les había dicho, la incapacidad se reduce o se limita simplemente a efectos sucesorios o de herencia. Ya en otras disciplinas o aspectos legales no va a trascender. Ahora, voy a resumirles lo más que se pueda la clasificación de las incapacidades para heredar, perdón, y aquí viene lo bueno. Quienes no pueden heredar. Para esa gente que les digo que ya se anda emocionando, que ya andan ahí muy campantes de, yo voy a heredar lo que me deje mi papá, pues vayan viendo esto a ver si sí es cierto. Número uno, falta de personalidad. No pueden heredar las personas que no existen. Les había dicho que los elementos para tener capacidad para heredar son existencia, capacidad y dignidad.
Si no existes, pues obviamente por lógica no tienes ninguna de las otras dos. Entonces, no puede heredar alguien que no existe. Ahora, ¿qué pasa con los bebés que están ahí en el vientre materno? No van a heredar los que no estén concebidos al tiempo de la muerte del autor de la herencia, es decir, del testador, o los concebidos cuando no sean viables, conforme a lo que establece el 337 del Código Civil para la Ciudad de México. Es decir, Mufasa tiene un hijo que se llama Simba, Simba ya es adulto, y Simba tiene una esposa que se llama Nala. Mufasa, cuando muere, cuando se abre la herencia, cuando se abre la sucesión, como ya lo he mencionado en otros videos, Simba y Nala, que son esposos, no tienen hijos y Nala no está embarazada. Pero posteriormente Nala sí está embarazada y da luz a un hijo. Ese hijo no tiene derecho a heredar. ¿Por qué? Porque no fue concebido al tiempo de la muerte del testador, del autor de la herencia, que es Mufasa. Para que el hijo de Simba, es decir, el nieto de Mufasa, pudiera heredar, pudiera aspirar a tener algo de la herencia, tuvo que haber estado concebido cuando falleció Mufasa. Cambiemos el panorama. Mufasa tiene un hijo que se llama Simba y Simba tiene una esposa que se llama Nala. Pero cuando Mufasa fallece, Nala ya está embarazada y pues ya tiene el octavo mes de embarazo. Entonces, ese bebé sí puede heredar, sí puede tener derecho a la herencia. Ahora bien, pero si es concebido y no es viable, no puede heredar. Ejemplo, Mufasa es el testador, es el rey, ¿no? Y tiene un hijo que se llama Simba y Simba está casado con Nala. Nala está embarazada, pero cuando fallece Mufasa, resulta que por alguna cuestión del destino, por alguna desgracia, Nala también aborta, no tiene a su bebé de manera involuntaria, no llega a éxito ese embarazo. Entonces, aun y cuando Nala sí estaba embarazada al momento de la muerte de Mufasa, en realidad no dio a luz, ese producto concebido no fue viable porque no nació. Entonces no tiene el derecho a heredar. Esa es la primera supuesto, la primera característica por la cual no podría heredar una persona, porque no existe o porque no estuvo concebida al momento de la muerte del testador o porque bien estando concebida no fue viable, no nació, no pudo llegar a término, etcétera. Ahora bien, segunda incapacidad por delito, por indignidad, así se le llama en algunas legislaciones. No pueden heredar, evidentemente, quienes han faltado, perdón, hayas faltado, al cumplimiento de los deberes de lealtad y de solidaridad. Por ejemplo, no puede heredar, evidentemente, a alguien que ha sido condenado por cometer un delito contra el testador o por alguno de sus parientes. Por ejemplo, Scar intentó matar a Mufasa y sí lo hizo con todo el dolo y alevosía y ventaja, y ya hay una sentencia que dice que Scar sí es culpable. Entonces, en ese caso se vuelve incapaz. De momento, de primer momento, se dice, Scar intentó matar a Mufasa, es incapaz para heredar. Pero ya cuando hay una sentencia que dice, no, si es culpable, si lo quiso matar, se confirma la incapacidad, es decir, digamos que ya queda para efectos posteriores y ya entonces surte efectos legales. En un primer momento, cuando está la presunción, digamos, solamente está como que la sospecha de que probablemente es incapaz para heredar. Entonces ahí no, o sea, sí es incapaz, digamos, pero no es incapaz totalmente. Digamos que es incapaz en un primer momento o presuntamente es incapaz. Entonces, ahí está esa cuestión. Por haber cometido un delito contra el testador o contra alguno de sus parientes. Tampoco pueden heredar quienes abandonen o no cuiden al testador conforme a lo que la ley señala. Si, por ejemplo, es un adulto mayor y en este caso los hijos son los que lo tienen que cuidar, le tienen que dar alimentos y los hijos abandonan al adulto mayor, no le hacen caso, no lo cuidan ni mucho menos, los hijos pierden el derecho a ser herederos porque no están cumpliendo su deber, en este caso de cuidado, no lo están proveyendo de lo necesario para vivir. Entonces el adulto mayor sí puede decir, pues si no me cuidaron, no me dieron nada, pues yo no les voy a dejar nada, son indignos de mi herencia. Y también, por ejemplo, no pueden heredar aquellos quienes usen violencia, dolo o fraude para obligar al testador a revocar el testamento para dejarlos en la herencia. Si, por ejemplo, Scar usa violencia para que Mufasa lo ponga como heredero, entonces se vuelve incapaz, se vuelve indigno. Pero les digo, hay dos momentos, digámoslo así, una presunción y una confirmación. La presunción es cuando en un primer momento se dice, Scar intentó matar a Mufasa, digamos. Pero ya cuando hay una sentencia que dice, sí es cierto que Scar intentó matar a Mufasa, entonces ahí la presunción se confirma y la incapacidad se confirma también. Pero les digo, no surte efectos más allá.
En un primer momento se dice, Scar intentó matar a Mufasa, es incapaz, pero hasta ahí queda para efectos sucesorios. Ya se va a seguir el proceso en la vía penal. Y si en la vía penal hay una sentencia que dice, no, si Scar intentó matar a Mufasa, entonces esa incapacidad de materia sucesoria ya se amplifica y ya se confirma. Entonces, para que quede bastante claro, llevamos dos supuestos de incapacidad, por falta de personalidad porque no existe, salvo lo que ya hablamos de la concepción, por delito, es decir, por ser indigno, con los supuestos que les platiqué, que son muchísimos, que para que los puedan revisar, se los dejo ahí, está el artículo 1316 del Código Civil de la Ciudad de México. Tercer supuesto, no pueden heredar por existir una presunción de influencia contraria a la libertad del testador o a la verdad o integridad del testamento, es decir, que la voluntad del testador se puede ver viciada por algún parentesco o algún vínculo. Por ejemplo, no pueden heredar ni el médico ni el notario que atienden al testador en sus últimos días, a menos y cuando sean herederos legítimos. Es decir, yo soy médico y estoy atendiendo a Juan, es mi paciente, pero Juan ya se está muriendo, entonces ya son sus últimos días y fallece, y yo fui el médico que lo atendí. Si yo no soy nada de Juan, solamente fui el médico, yo no puedo heredar porque se puede dar el caso de que el médico, no digo que todos los médicos lo hagan, claro que no, pero puede ser el caso de que algún médico diga, pues son los últimos días, ya está por morirse y a lo mejor pues tiene varo, y entonces empiezo a platicar conmigo, oye Juan, pues mira, yo he sido tu médico, yo te he cuidado, pues estaría bien que me dejaras algo de tu herencia, ¿no? Entonces, ahí está, de primer momento la ley dice, a ver, fuiste médico y lo atendiste en sus últimos días, no puedes heredar. Pero si eres heredero legítimo, aun y cuando seas el médico, ahí sí vas a poder heredar. Por ejemplo, yo soy médico, estoy atendiendo a Juan, que es muy rico y todo, pero Juan es mi tío. Supongamos, Juan es mi tío, yo soy médico y yo lo atendí. Mi tío, cancelemos, así no va a suceder. Mi tío Juan fallece, entonces, aun y cuando yo soy el médico que lo atendió en sus últimos días, yo soy un heredero legítimo porque soy sobrino de Juan. Entonces, aun y cuando yo sea su médico que lo atendió en sus últimos días, ahí sí puedo heredar. ¿Por qué? Porque soy su sobrino, independientemente de que yo haya sido el médico que lo atendió. Pero si no se da ese caso de que sean herederos legítimos y son el médico, el notario o el cura que atendió al paciente, al testador en sus últimos días, entonces ahí no pueden heredar porque se puede presentar, se puede dar la presunción de que influyeron en el testador para que les dejara algo. Puede ser el caso, ya saben que así es la gente. Entonces llevamos tres supuestos. Falta de personalidad, que no existe salvo lo que hablamos de concepción. Por delito, que ya se los expliqué, que no eres digno porque puede que tú hayas influido en la voluntad del testador por ser el médico, el notario, el cura, etcétera. Ahora, dos otros supuestos. Cuarto supuesto en el que se es incapaz para heredar, por falta de reciprocidad internacional. Sabemos bien que en México no solamente hay mexicanos, hay muchísima gente de varios países. Si los extranjeros en su país de origen, los mexicanos, no están permitidos que hereden, que sean herederos, en México les va a aplicar lo mismo. Esta es un principio, principio de reciprocidad internacional. Lo que tú le hagas, Estado, a mis paisanos en tu país, yo se los voy a hacer a los tuyos en mi país. Lo que tú, Estados Unidos, le hagas a los mexicanos en tu país, yo eso mismo le voy a hacer a los gringos en mi país. Lo que tú, España, le hagas a los mexicanos en tu país, yo, México, les voy a hacer a los españoles en mi país. Obviamente no me refiero a que si tú les pegas a los mexicanos, yo les voy a pegar a los gringos. No, no me refiero a eso. Me refiero a términos legales. En este caso, si por ejemplo, Perú, si tú, Perú, no permites en tu ley que los mexicanos hereden, entonces yo, México, no voy a permitir que en mi ley los peruanos hereden. En realidad es muy contado, creo que nada más un país el que no permite que los mexicanos hereden en su territorio, pero pues si en algún momento, por ejemplo, Venezuela, no digo que lo vayan a hacer, esperemos que no, porque amamos a los venezolanos, pero si un día el gobierno de Venezuela dice, en Venezuela los mexicanos no van a poder heredar, México, por reciprocidad internacional, va a decir, los venezolanos no van a poder heredar en México, por reciprocidad internacional. Cuatro supuestos llevamos. Falta de personalidad, por delito o indignidad, por presunción de que influiste en la voluntad del testador, lo del cura, el notario, el médico. Falta de reciprocidad internacional. Y la última, incapacidad, por utilidad pública. No pueden heredar ministros de culto por testamento de ministros del mismo culto. Es decir, si yo soy sacerdote de la Iglesia Católica, yo no puedo poner en mi testamento a otro sacerdote de la Iglesia Católica. No puedo dejar a un ministro del mismo culto para heredar, porque lo que pasaba antes en México es que tuvimos una época donde la iglesia se hizo de muchos bienes de esta manera.
antes de la época de la Guerra de Reforma, por supuesto, en el siglo XIX. La Iglesia adquirió muchos bienes porque muchos de los ministros del mismo culto, en este caso la Iglesia Católica, se dejaban bienes entre ellos y por lo tanto iba creciendo el poderío. Entonces, hoy en día, no, los ministros de culto no pueden adquirir herencia por testamento de un ministro de su mismo culto o de un particular con quien no tengan parentes, con lo que les decía. Si yo soy un sacerdote, soy cura y soy el confesor, supongamos, y estoy atendiendo a una persona que ya se está muriendo, que me confiese sus pecados, que se arrepienta, lo que sea, no puedo yo ser su heredero porque yo soy su cura, soy su confesor, yo velé su parte espiritual en los últimos días. Entonces, ahí está esa cuestión, porque no digo que lo hagan, y espero que no lo hagan, pero hay casos en los que, por ejemplo, hay sacerdotes que le dicen a la persona, ay, pues mira, yo, si no me dejas tu herencia, Dios no te va a recibir, ¿eh? O sea, no digo que lo hagan, pero pues se presentaron casos, por eso está la ley ahí, ¿no? Entonces, pues bueno, esas son las incapacidades para heredar, porque no existes, salvo el caso de concepción que ya hablamos, porque cometiste delito o indignidad, que ahí está el artículo que se los dejo, porque se presume que puedes influir en la voluntad del testador porque eres el médico, el notario o el sacerdote, por falta de reciprocidad internacional y ministros de cultos no pueden heredar de ministros de su propio culto. Entonces, estas son las incapacidades. Si no están en ninguno de estos supuestos, entonces evidentemente eres capaz y puedes heredar, salvo que pues, tengas alguna otra cuestión, ¿no? Pero ahí está. Entonces, en este video, capacidad para heredar, tienes que reunir tres elementos: existencia, capacidad y dignidad. La incapacidad para heredar ocurre cuando hay alguno de estos supuestos, que ya los hemos repasado hasta el cansancio. Aquí les dejo referencias que pueden ustedes consultar para que amplifiquen más esta cuestión de si pueden heredar o no, pero yo lo que más les recomiendo es consultar la ley, en este caso el Código Civil. En este caso, si están en México y viven en la Ciudad de México, consulten el Código Civil de la Ciudad de México. Si están en algún otro estado o entidad federativa, consulten el Código Civil de su entidad federativa respectiva. Recuerden que la materia, la disciplina jurídica del derecho civil es totalmente local, entonces a lo local váyanse. Si están en alguna zona que se señale según la ley como federal o así, pues consulten el Código Civil Federal. Y ahora, si están en otro país, porque ha pasado, pues entonces revisen el Código Civil de su país y conforme a las leyes de su país. Digo, no conozco mucho, pero pues, ahí revísenle. O incluso si tienen una ley sucesoria, pues qué chido. Pero es lo que más les recomiendo yo. Entonces, para que sobre todo les digo, porque no falta quien ahí ya se está haciendo ilusiones, ya está haciéndose la fortuna en la cabeza que va a tener la herencia, pues a lo mejor ni tiene derecho, ¿no? Espero que les sirva este video, espero que sea de mucha utilidad para fines lícitos y académicos sobre todo. Y pues sin más por el momento, hasta aquí llegaría este video. Cuídense mucho y nos vemos en una siguiente ocasión. Hasta la próxima.